Hola a todos, mi nombre es Guillermo Quintana. Bienvenidos a este primer programa de ProSalud, promoviendo tu buena salud, que a través de consejos y entrevistas de especialistas van a poder recibir información valiosa para tu salud y para toda tu familia. No se pierdan estas interesantes entrevistas que vamos a tener el día de hoy detrás del bloque. Una entrega rápida y segura es lo que buscan miles de emprendedores peruanos para que sus productos lleguen hasta las manos de sus clientes. Somos Cruz del Sur Cargo, tus envíos más rápidos y seguros. el aliado ideal para que los emprendedores como Susana y Carlos incrementen sus clientes a nivel nacional. Soy emprendedora de Gamarra y hago mis envíos en Cruz del Sur porque tienen las mejores tarifas. Contamos con el mejor servicio de cargo y encomiendas. Nuestra atención es personalizada en nuestras agencias a nivel nacional. Nuestros productos nos requieren en todo el Perú y gracias a Cruz del Sur Cargo a nivel nacional me ayuda muchísimo. Por eso nosotros los empresarios del Parque Industrial de Villa Salvador confiamos en Cruz del Sur. No permitas que la distancia limite tu negocio. Confía en Cargo de Cruz del Sur, tu carga y encomienda segura a tiempo. Hola a todos, estamos de regreso en su programa ProSalud, promoviendo la buena salud. Estamos en el bloque Entrevista con el especialista. Ahora en el estreno tenemos un invitado especial, nos acompaña Javier Llamosa, él es investigador del sector farmacéutico, trabaja para diversas ONGs y también actualmente es miembro del Comité Técnico de Medicamentos del Consejo Nacional de la Salud. Bienvenido, Javier. ¿Cómo está? Muchas gracias. Javier, sabemos que el 41% de peruanos cuando tiene un problema de la salud, a donde primero acude es la farmacia o la botica. Entonces, la ciudadanía peruana lo primero que quiere saber es diferenciar entre un medicamento genérico y un medicamento de marca. Coméntanos. Sí, eso es muy buena pregunta y es importante que se entienda exactamente. En el mundo existen dos tipos de medicamentos, ¿ya? El medicamento innovador y el medicamento genérico. El innovador es porque una industria farmacéutica invirtió en desarrollar un medicamento, en investigación, muchos años, y se calcula que la inversión es entre 200 millones a 1.000 millones de dólares para sacar un medicamento al mercado, ¿no? Y el sistema de patentes le dice, ok, para que recuperes esta inversión, te voy a dar una patente hasta por 20 años y lo comercializa con exclusividad por 20 años, ¿no? Y en esos 20 años recupera sus costos de investigación y desarrollo y por lo tanto el medicamento innovador tiene un precio más alto. Pero una vez que la patente vence, aparece el medicamento genérico. Cualquier laboratorio puede fabricar ese medicamento y por eso hay muchos genéricos, pero ese genérico se comercializa de dos maneras. El genérico bajo el nombre común internacional, o sea el DCI, o sea, si es paracetamol se vende como paracetamol, y el genérico de marca. Es el mismo genérico, pero le ponen una marca. La farmacéutica le pone una marca para buscar adherencia de esa marca, pero ambos siguen siendo genéricos. Entonces, cuando vamos a una farmacia encontramos un genérico y un genérico de marca. Muchas veces le dicen solamente que es de marca, pero en realidad sigue siendo genérico. Ambos son genéricos y el medicamento innovador, que tiene un precio más alto. En realidad estos genéricos, ya sea con marca o sin marca, deberían tener un precio igual o similares, pero eso no sucede así. A veces vamos y encontramos uno de marca, cuesta más alto y decimos, no, ese es mejor. Pero en realidad lo que estamos comprando es una marca bajo el mismo producto, que es el mismo principio activo, y muchas veces fabricado por el mismo laboratorio. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia en porcentajes de un precio de genérico y de marca? Para que la gente sepa. Sí, como estamos en un país, en nuestro país es libre mercado y los medicamentos se rigen bajo la oferta y la demanda, entonces hay muchas veces, y ha habido casos, hemos hecho investigaciones en las cuales, por ejemplo, un ciprofloxacino, fabricado por el mismo laboratorio peruano, con la misma máquina, el mismo personal, el genérico costaba 50 céntimos y el de marca costaba 12 soles. ¿No? 12 soles por cada tableta y es el mismo principio activo, es la misma marca, el mismo fabricante y todo. Entonces, no se regula el precio de los medicamentos en el país, entonces el que comercializa le puede poner un precio muy alto o muy bajo y eso no es ilegal. Okay. Pero el ciudadano debe estar muy informado claro, para tomar una decisión adecuada, ¿no? Sí. Y para eso existen mecanismos como el Observatorio de Precios de Medicamentos. El Ministerio de Salud tiene un observatorio donde el ciudadano puede ingresar y ver
mira, el ciprofloxacino puede costar entre 50 céntimos, 14 soles, 5 soles, 6 soles, y el ciudadano toma la decisión de cuál comprar, ¿no? Coméntanos un poco por tu experiencia amplia, ¿cómo es el tema de los excipientes que se importan para la fabricación de medicamentos que vienen de otros países? Es decir, el Perú tenemos laboratorios farmacéuticos, pero los principios activos de los excipientes se compran, ¿no? Se importan muchas veces de la India, de China, también de Alemania, se importan y aquí se manufactura, o sea, el principio activo se trae, se le pone a los excipientes y termina convirtiéndose en una cápsula o un jarabe, ¿no? Pero dependemos de un fabricante internacional, ya sea China, la India, ¿no? De ellos dependemos y luego lo transformamos y lo colocamos en el mercado como un producto farmacéutico terminado, ¿no? Interesante. En América Latina solamente Brasil, Argentina, México tiene laboratorios de insumos químicos. Okay. Los demás todos dependemos de productos químicos. ¿No ha habido alguna iniciativa en Perú? Hace muchos años en Perú fabricábamos antibióticos y uno de los mejores del mundo, pero se dejó de hacer porque, bueno, el precio era alto, el mundo ha sido globalizado, la India y la China tienen precios más bajos y terminó... Claro, la mano de obra... La mano de obra es más barata y entonces terminó desapareciendo las iniciativas que en el Perú existían, ¿no? Interesante. Sabemos que la pandemia pues afectó a toda la población a nivel mundial y en Perú, y en la misma pandemia muchas cadenas aumentaron sus precios de medicamentos de forma excesiva, inclusive no coincidían los precios que aparecían en las páginas web con los precios que el ciudadano iba a la botica o la farmacia, eran diferentes. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, hay dos cosas ahí. Primero, que en pandemia la fabricación de insumos químicos para el mundo se agotó porque había una gran demanda, ¿no? Se agotó, claro. Los precios subieron, los fletes subieron y sí, en pandemia muchos medicamentos subieron como consecuencia de estos procesos. Todos los costos se elevaron, entonces las farmacias y las boticas también tuvieron que elevar los precios, ¿no? Pero en algunos casos se aprovecharon y elevaron demasiado el precio. Entonces ha habido de los dos, ¿no? O sea, si debieron subir los precios en pandemia, sí, pues, porque teníamos un problema. El flete se elevó, una gran demanda, casi no había, paracetamol casi no había, entonces el precio se elevó, pero algunas empresas sí también abusaron de eso y le pusieron un precio bastante alto, ¿no? Y mucha industria farmacéutica tuvieron que tener estos procesos, ¿no? Interesante. En tu experiencia, ¿por qué en pandemia las boticas, que entiendo que hay más de 15.000, no se convirtieron en centros de diagnóstico COVID para las pruebas COVID, y también por qué no se convirtieron en centros de vacunación? Sí, porque eso lo pasó en otros países. Así es, esa es una buena pregunta, porque en otros países las farmacias y las boticas son centros, farmacias en realidad, o drugstore como le llaman en Estados Unidos, formaron parte del sistema de salud y eran lugares donde se podrían hacer las pruebas, ¿no? Entonces eso era importante. En el Perú tenemos más de 15.000 boticas y farmacias, más unidades de las que tiene el Estado, ¿no? Y fácilmente, si el Estado logra o reconoce y los incluye dentro del sistema de salud, fácilmente se podrían convertir en puntos de promoción de la salud, de lugares de prevención, lugares de vacunación, por ejemplo, en la pandemia fácilmente, pero eso no ha sucedido, ¿no? Y eso tenemos que cambiar, tenemos que hacer hacer unas iniciativas para lograr involucrar, y creo que ganaríamos una gran cantidad de lugares de puntos de salud que podrían ayudar a mejorar la salud en el país, ¿no? Eso es una tarea pendiente. Una buena iniciativa que ojalá que se pueda plantear en una próxima pandemia. En algún momento yo fui el decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima y se hizo esa iniciativa, se llegó hasta un proyecto de decreto supremo, ¿no? Pero ahí quedó porque, desde nuestro presidente, desde que se eligió Castillo como presidente hasta la fecha, hemos tenido 6 ministros de salud y una bastante rotación, y eso no hace que las políticas públicas sean a largo plazo. Así es, es un tema. Javier, ¿cuál es la situación actual sobre el acceso a medicamentos para la población nacional? ¿Esa oferta se encuentra en un precio justo? ¿Está para el bolsillo del peruano promedio? ¿Cuál es el nivel de precios de los medicamentos? ¿Podríamos decir que hay una concentración de precios por las grandes cadenas que casi podría decir que es un monopolio y ofrecen solo productos de marcas de estas mismas cadenas? El mercado te va a ofrecer lo que ellos desean ofrecerte y el ciudadano y el consumidor decide qué comprar. O sea, estamos frente a una oferta y una demanda, entonces el ciudadano, si es exigente y tiene la información adecuada, va a poder decidir, ¿no? Tenemos instrumentos. El Observatorio de Precios de Medicamentos es un instrumento donde el ciudadano puede saber cuál es el rango de precio. ¿Verdad? Así es, claro. El precio. Pero además también tenemos el Código de Protección y Defensa del Consumidor que dice y obliga a todas las boticas y farmacias a tener un listado de precios de los medicamentos en cada botica y farmacia. Están obligados a hacerla, pero si uno va no la encuentra. Claro. Y el ciudadano podría exigir eso.
El acceso a esa información. Acceso a esa información, ver la lista de precios y decir, bueno, acá el precio cuesta 1, cuesta 5, cuesta 10, y yo quiero este o yo quiero el más alto. Es una decisión del ciudadano, pero eso no existe. Entonces, sí necesitamos un ciudadano más activo que exija que se cumpla el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que obliga a las boticas de farmacia al Indecopi, y además el observatorio, y con eso el ciudadano puede exigir mejores precios de los medicamentos, porque las farmacias, las cadenas, muchas veces, y en algún momento también se hizo un estudio en las cadenas de boticas y farmacias cuando pasó esta concentración del mercado, ¿no? Y toda concentración es riesgosa porque hay una posición de dominio que los países no pueden permitir que exista. Y se observó, por ejemplo, que cuando uno, en eso estamos hablando del 2018, cuando uno iba a una cadena, la cadena te ofrecía su marca, porque tenía sus propias marcas, y su marca costaba 15 o 20 veces más. 20 ¿no? veces. Sí, y no ofrecía el genérico DSI, ¿no? Entonces, luego hubo todo un proceso, hoy sabemos que ya ofrecen el genérico DSI, porque el ciudadano también lo pide. Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? El ciudadano tiene que ser un ciudadano activo, que exija precios, que exija las posibilidades que hay y él toma la decisión de cuál comprar, ¿no? Pero también entendiendo de que un genérico DSI, o sea, si la amoxicilina lo vende como amoxicilina es un genérico DSI, pero si la amoxicilina lo vende como marca Amoxan, Amoxol o el conombre, sigue siendo genérico. O sea, ambos son genéricos, ya es una decisión del ciudadano, ¿no? Interesante. Coméntanos ahora sobre la inocuidad en los medicamentos. ¿Existe? Mucho se habla de efectos colaterales. ¿Cómo tú puedes recomendar para minimizar? Por ejemplo, ¿cuál sería la dosis recomendada para el paracetamol para no generar efectos colaterales en el organismo, ¿no? Sí, esa es buena pregunta porque no existe un medicamento inocuo. Okay. Todos tienen efectos adversos, dosis tóxicas, entonces hay que saber cómo acceder a los medicamentos. Primero, los medicamentos deben ser prescritos por un médico frente a una afección. No me debo automedicar, porque cuando me automedico estoy generando un problema, porque muchas veces nos automedicamos con antibióticos y no terminamos de consumir la dosis completa, el tratamiento completo, y lo que hacemos es generar resistencia. Y en el mundo la resistencia es un problema porque ya casi no tenemos antibióticos para las nuevas infecciones, están agotándose, entonces tenemos que cuidar el arsenal terapéutico, ¿no? Entonces, los medicamentos deben ser prescritos, los antibióticos deben ser prescritos, pero hay un grupo de medicamentos que no necesitan prescripción. Los OTC, ¿no? Los OTC, por ejemplo, los antigripales, los antiinflamatorios para los dolores menstruales, no requieren una receta médica, pero sí necesito saber qué contiene y cuándo tomar, ¿no? Uno de los medicamentos más consumidos es el paracetamol, ¿no? Es el medicamento más seguro, el analgésico más seguro, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no podría consumir más de 4 gramos por día, o sea que son más de 8 tabletas por día, porque puedo tener problemas en el hígado, entonces también tiene sus efectos, entonces eso hay que conocer, o sea, yo no puedo automedicarme con paracetamol y tengo dolor y tomo paracetamol, no, más de 8 tabletas por varios días puedo tener problemas hepáticos, entonces no existe medicamento inocuo, va a depender del ciudadano del sistema inmunológico, de su sistema, de leer el prospecto, porque dice cuánto debes tomar, en qué momento debes tomar, entonces eso se llama una automedicación responsable, porque he leído y sé lo que estoy tomando. Sí. Los antigripales, por ejemplo, tienen clorfenamina, tienen paracetamol y una serie de medicamentos que si yo tomo un antigripal y tiene clorfenamina, un efecto colateral es que me dé sueño. Entonces, si estoy manejando y tomo un antigripal, puedo tener un problema. Entonces, eso se llama una automedicación responsable, ¿no? Interesante, Javier. Siempre que se habla de la salud, se habla de las poblaciones más vulnerables, que están más dispuestos obviamente a enfermarse. ¿Realmente se está democratizando el acceso a los medicamentos en la población peruana? Ya que cuando uno acude a un doctor, lo usual es que se brinde un tratamiento que dure 2 o 4 semanas, entonces el gasto se incrementa considerablemente para esta población, ¿no? Sí, bueno, desde un presidente dijo de que ahora todos los que no tengan seguro de salud, por ejemplo el seguro social, se integrarían al SIS, ¿no? Al SIS. Todos tenemos SIS en este momento. Si no tenemos seguro, estamos dentro del sistema integral de salud de SIS, ¿no? Pero lamentablemente nuestro sistema de salud tiene un desabastecimiento crónico de medicamentos, ¿no? El médico me prescribe, voy a la farmacia y no lo encuentro. Y lo que termino haciendo es cruzar la pista y comprar y gastar en mi bolsillo. Y el gasto de bolsillo en el país es alto. Hasta el 2019 el gasto de bolsillo en relación al gasto en salud era el 39,5%, ¿no? Más alto que el de Chile. En Colombia, por ejemplo, el gasto de bolsillo en medicamentos es del 15% aproximadamente. Acá estamos en el 39,5%. Antes de pandemia, yo estoy seguro que después de pandemia eso llegó a 55% porque todo el mundo gastaba de su bolsillo para comprar sus medicamentos. Medicamentos que en realidad no debería comprarlos porque el sistema de salud, si el sistema de salud funcionara adecuadamente, me los entregaría gratuitamente, claro, como derechos, el derecho a la salud y el derecho a gozar del avance de las tecnologías también. Entonces, como es Padomi, ¿no? En unos casos. Por ejemplo, Padomi te entrega los medicamentos, claro, que es del seguro, ¿no? Entonces,
Sí, pues tenemos un alto gasto de bolsillo y eso es como consecuencia del desabastecimiento, de los cambios en el sistema de salud, que no compren los medicamentos en forma oportuna y terminamos gastando de bolsillo y es tanto el gasto de bolsillo que tenemos hoy muchas boticas y farmacias al frente de los hospitales, ¿no? Exacto. Si el sistema fuese eficiente, ninguna farmacia habría afuera porque todos lo entregarían en forma gratuita, ¿no? Interesante. Javier, te agradecemos tu presencia aquí en ProSalud, promoviendo la buena salud. Por último, ¿qué consejos le das a la población peruana para poder adquirir precios según sus medicamentos con el mejor ahorro posible con tu experiencia que tienes, ¿no? Sí, lo más importante es, los medicamentos y sobre todo los antibióticos deben ser bajo prescripción médica, ¿no? No se debe automedicar y si nos automedicamos deben ser con aquellos medicamentos que están autorizados como los OTC, ¿no? Y cuando vamos a comprar un medicamento con una prescripción, informémonos. Busquemos el observatorio de precios de medicamentos, eso es un indicador de cuántos son los márgenes de precios para yo decidir cuál está mejor al alcance de mi bolsillo. Exijamos en la botica y la farmacia que me muestre el listado de medicamentos, de precios de medicamentos, si es que así considero, y están obligados a hacerlo, y luego tomamos una decisión informada, ¿no? Yo puedo comprar el más caro, el más barato, el intermedio, es una decisión mía, pero están obligados las farmacias a brindarme la información adecuada y también yo como consumidor responsable mirar el observatorio de precios para tomar una decisión adecuada, ¿no? Gracias, Javier. Después de esta interesante entrevista sobre el sector farmacéutico y la salud para todos los peruanos, regresamos después del bloque en ProSalud, promoviendo tu buena salud. Más de 1 millón de seguidores en todo el mundo. Presente en todas las plataformas digitales. Crecimiento constante gracias a los emprendedores. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola a todos, estamos de regreso en su programa ProSalud, promoviendo la buena salud. Estamos en el bloque Ciencia y Tecnología. Tenemos un invitado especial, hoy día el Joshua, gerente general de boticas de cannabis medicinal Santa Ana, y vamos a ver el tema conociendo las bondades del cannabis medicinal. Buenos días, Joshua, un gusto tenerte aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por estar en este bloque de Ciencia y Tecnología. Excelente, Joshua. ¿Qué dice la ciencia sobre el cannabis medicinal? Porque mucho se habla en la cultura peruana, en el tema de salud, pero cuéntanos para qué sirve el cannabis medicinal. El cannabis medicinal puede tener diferentes patologías, ¿no? Tiene un mal concepto de que el cannabis per se está asociado mucho al enfoque recreativo, está enfocado y estigmatizado, básicamente, ¿no? Pero tiene muchas propiedades terapéuticas y medicinales que puede tratar patologías como pacientes oncológicos, pacientes con esquizofrenia, pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson, ansiedad, estrés, insomnio. Entonces tenemos una gama de patologías que se puede tratar con una planta y con sus derivados, los cannabinoides, ¿no? Excelente. ¿Desde cuándo es legal el cannabis medicinal en el país? Porque hay muchas regulaciones a nivel mundial, ¿no? Correcto. El cannabis es legal, el cannabis medicinal es legal en el Perú desde el 2017. 2017. El primer reglamento emitido por DIGEMIT, ya aprobado por el Congreso y por todas las instituciones pertinentes, entra en vigencia en el 2019. Okay. Entonces ya tenemos aproximadamente 6 años de la legislatura actual y del reglamento del 2019 al hoy. Y como te comentaba hace un rato, que recién el 31 de este mes entra en vigencia un nuevo reglamento, ¿no? Hay cambios mínimos, está apoyándose al cultivo asociativo, un poco enfoque, pero se mantiene la parte farmacéutica correcta. El consumo del cultivo, creo que recién va a salir la norma para poder... Para cultivar, ya está la norma desde cuando era Sagasti presidente, promulga este nuevo decreto. Recién me están poniendo en este nuevo reglamento ya los parámetros y las reglas del juego, como yo le digo, para que ellos puedan tener la asociación y empezar a cultivar, obviamente todo con fines... En cualquier lugar del territorio peruano. En cualquier lugar del territorio peruano van a poder cultivar con tal que cumple con los estándares que te pide DIGEMIT, DIRANDRO, las que son las instituciones que regulan más esto. También va a estar el MINAGRI incorporado en este enfoque. ¿Y estos cultivos solamente va a ser para consumo dentro del país o también se va a poder exportar el cannabis? Actualmente ya la nueva norma está
Está un poco laxo, ¿no? Está un poco laxo, no está muy definido, se ha quitado ciertas palabras que antes no permitían la exportación. Hay una nueva esperanza para la parte del sector, sobre todo agrícola, tener un poco de visión para tener el cultivo en el Perú. Igual tenemos mucha competencia a nivel latinoamericana con Colombia, Ecuador, Uruguay en la actualidad, que son los países más fuertes. Argentina también está entrando a jugar. Y entrar a jugar ahorita en la parte de cultivo creo que es un poco riesgoso para la inversión. Básicamente, ¿por qué? Porque el mercado mundial no está tan aperturado. Son muy pocos países a los que puedes mandar, las legislaciones y los estándares de calidad son muy exigentes. Entonces, considero que para el rubro de cannabis en el Perú, la parte farmacéutica, la parte de droguerías, la parte de laboratorios, boticas, son las que ahorita están marcando la pauta, ¿no? Interesante. Al comienzo de la entrevista me dijiste algunas bondades del cannabis medicinal, pero ¿qué otras enfermedades se pueden tratar con el cannabis? Se puede tratar como una diversa gama de enfermedades. Podemos hablar que estás hasta 20 patologías que se puede tratar desde un mismo insumo. Volvemos, pacientes oncológicos, para el manejo de dolor crónico, abrirles el apetito, para darle ya pacientes que están en estado paliativo, que ya no les funciona ni la morfina, que es sorprendente, ¿no? Morfina, estamos hablando de una de las sustancias que inhibe muchas de las cosas, ¿no? Con el THC, como este vaporizador, se puede lograr que el paciente que ya no le funciona la morfina recupere ese beneficio para aliviar el dolor y mejorar la esperanza de vida y la calidad de vida. Pacientes con Parkinson dejan de temblar. Pacientes con esquizofrenia dejan de tener ataques de epilepsia también. ¿Es inmediato o es un tratamiento? Es un tratamiento progresivo, pero se han visto casos que deja de temblar a los minutos de haber consumido el CBD. Entonces, el cannabis no es una sustancia que va a reemplazar la medicina moderna, sino va a complementarla. Es un complemento a la medicina para dejar de reducir cierto consumo de ciertas pastillas que pueden generar adicción, pueden generar diferentes síntomas en el cuerpo, deteriorarte los riñones, etc. Y el cannabis entra a jugar ahí, que no te va a quitar una enfermedad, no te va a salvar la enfermedad, pero te va a mejorar la calidad de vida. Y eso es un punto muy importante de entender, que el cannabis es calidad de vida. Interesante. También escuché que es también para controlar las náuseas y vómitos. Totalmente de acuerdo. El paciente oncológico que le da náuseas por el mismo hecho de la quimioterapia, con el CBD se puede controlar este tema de las náuseas, vómitos para pacientes que también tienen ciertos síntomas, malestares, en general los puede ayudar. Interesante. Joshua, tú eres fundador y gerente general de Botica Santa Ana. Correcto. Cuéntanos cuántos años tienen en el mercado, qué hitos han podido lograr siendo una de las marcas pioneras en esta industria, ¿no? Correcto. Nosotros fundo la empresa en realidad el 2020 con la pandemia. En plena pandemia, febrero de pandemia. El por qué lo fundo, Roberto, mi padre, que también es uno de mis socios, viaja a Uruguay en el 2017 porque lo contratan en una industria de cannabis allá como gerente de finanzas. Y entre que voy y vengo, empiezo a aprender mucho del tema. Conocer el tema, conocer el cultivo, cómo funciona el cannabis, las bondades. Y el 2020 digo, ya tenemos un reglamento, tenemos una normativa vigente, vamos por ello, ¿no? Comenzamos en una droguería con la visión de poder importar insumos y distribuirlos. De ahí nos vimos con la sorpresa que no había muchos puntos de venta para poder colocarle el insumo y decidimos abrir la botica, ¿no? Me asocié con mis dos socios también, Roberto, que es mi primer socio, de ahí Cristóbal Ursini, Otto Cedrón, que básicamente armamos la botica, el establecimiento farmacéutico. Ya tenemos, ¿dónde está ubicada? Estamos en Benavides 1555 en Miraflores, ya tenemos 10 meses de operación y nos está yendo considerablemente bien. ¿Es un formato de qué tamaño la botica? Es un formato de 130 metros cuadrados, tenemos. Sí, es grande. Tenemos un área comercial de casi 90 metros cuadrados, tenemos la parte administrativa, la parte de laboratorio y tenemos todas las instalaciones aprobadas por DIRIS y DIRANDRO para poder manejar este tipo de insumos. Interesante. Felicitaciones, porque son unos pioneros y hay pocas. Sí, fuimos el segundo jugador en entrar al campo, con la idea de romper un poco ese tabú, ¿no? Y eso es como yo siempre digo, nosotros luchamos todos los días con ese tabú del cannabis para hacerle entender a la gente que esto le va a mejorar la calidad de vida, le va a mejorar la vida. Excelente. ¿Cuáles son los productos emblemáticos de la Botica Santa Ana y para qué tipos de pacientes se dirigen, ¿no? Por supuesto, acá los pueden ver, tenemos diferentes productos. El nuevo que acabamos de lanzar son vaporizadores. Este vaporizador es un vaporizador de THC al 72%. También tenemos vaporizadores de CBD al 43%. También tenemos vaporizadores de CBD con THC. De ahí tenemos las gomitas. Estas gomitas es una nueva fórmula que hemos desarrollado. Tiene THC, también puede ser con CBD, CBD con melatonina, THC con melatonina, y también de
THC solo, bueno, tenemos los goteros sublinguales, que ese es el clásico que la mayoría de personas consumen, que pueden ser formulados con diferentes cannabinoides y diferentes concentraciones. Y por último tenemos la gama de que son todas las cremas, que tenemos cremas para dolor, cremas musculares, cremas antiestrías, tenemos una línea cosmética, son serum faciales, crema antiestrías, cremas de día, crema de noche, ¿no? Entiendo que todos estos productos necesitan receta médica, ¿no? Coméntales Es correcto, a todos los peruanos cómo es el procedimiento de adquirirlos. Correcto. El procedimiento de la receta médica es, nosotros podemos brindarle el servicio a través de la Clínica Cedrón, tenemos una alianza comercial también con otra empresa que se llama Organical, tenemos una alianza comercial donde gestionamos todo el tema de los médicos. El paciente nos puede contactar, nosotros le hacemos toda la gestión para poder derivarlos hacia los médicos especialistas en cannabis, porque hay que ser especialista en cannabis, hay que conocer la planta, hay que conocer los cannabinoides, hay que conocer el tratamiento para que sea efectivo. Posterior a ello pasa a una consulta médica que son súper económicas, 30 soles, son totalmente virtuales y hacemos toda la gestión para poder recibir la receta, preparar el medicamento, el preparado magistral y si desean también podemos enviarlo a todo Lima Metropolitana, Lima en general y todo provincias del Perú. ¿Cuál es el promedio de rango que toma cada tratamiento? Va a ser, depende mucho, okay. Es variable, depende de la patología, depende del paciente. Okay. Al hablar de una medicina natural, no tenemos una medicina química desarrollada específica con una molécula para atacar un X específico. Nosotros en el cuerpo, todos los mamíferos en realidad, perros, gatos, caballos, etc., tenemos un sistema que se llama el sistema endocannabinoide. Entonces este sistema endocannabinoide funciona a través de receptores neuronales que son el CB1 y el CB2, en el cual el cannabis entra a jugar para activarlo. Entonces este sistema, ¿qué es lo que hace? Regula los otros sistemas. Regula el sistema sanguíneo, regula el sistema respiratorio, regula el sistema neuronal, activa y regula. Entonces, en esa gestión del cannabinoide permite mejorar al paciente. Puede funcionar en 3 días, como puede funcionar en 1 semana o en 2 semanas. Hay pacientes, depende de cada organismo, totalmente. Entonces, nosotros lo que nos enfocamos es en tener una medicina personalizada para el paciente. Los médicos se enfocan mucho en que el paciente analizarlo por completo para identificar qué es lo que necesita y comenzar el tratamiento, ¿no? A los 15 días hacemos una reevaluación para ver de ajustar la formulación. Seguimiento. Exacto, un seguimiento para que el paciente tenga un tratamiento efectivo. Como te comenté también hace un rato, lo que ha pasado a lo largo del tiempo, cuando todavía no habían empresas formales en el campo, estaban las del mercado paralelo, y estas han acostumbrado al mercado peruano a vender de manera informal, sin consulta médica, sin receta médica, vendiéndole a los pacientes por venderles, indicándole dosificaciones inadecuadas. Entonces, nosotros nos preocupamos por el paciente primero, como siempre digo. Acá estamos para ayudar a la comunidad peruana, ayudar a los peruanos y las peruanas para mejorar su calidad de vida. Excelente, Joshua, muy interesante lo que nos comentas. Muchas gracias por tenerte aquí. Por último, comparte a todos los peruanos unos consejos y tips sobre la utilización del cannabis medicinal para promover la buena salud, ¿no? Por supuesto, para promover la buena salud con el cannabis medicinal tenemos que enfocarnos, primera cosa, en tratarnos con un especialista. Eso es lo importante, pasar una consulta médica con un especialista que sepa del tema para que este especialista lo evalúe de pies a cabeza y con ello les pueda formular una fórmula adecuada para su patología y poder atenderse. Nosotros, por nuestro lado, tenemos todos los estándares de calidad que nos exige el Estado peruano para poder elaborar las fórmulas magistrales que están pudiendo ver acá. Cumplimos con todos los parámetros, importamos los insumos de Estados Unidos, Colombia, Uruguay, para poder darles productos de calidad, medicamentos de calidad, atención de calidad y sobre todo lo más importante, creo yo, es buscar establecimientos farmacéuticos formales para que su tratamiento sea el adecuado. Bueno, después de esta saludable e interesante entrevista con Joshua, regresamos después del bloque en ProSalud, promoviendo tu buena salud. Desde la pandemia, la migración de las marcas hacia el mundo digital se ha incrementado día a día, sobre todo para los emprendedores, que al no poder abrir sus negocios, encontraron en las redes sociales una forma de generar nuevos clientes, vender, evaluar sus productos y expandir su mercado. ¿Pero basta solo con tener redes sociales? Pues no. Destacar en las redes sociales no es tarea fácil, no se consigue subiendo solo imágenes del producto o servicio. El reto de una marca está en lograr conectar con los usuarios, al punto de sentirse identificados con ella. Es por eso que mediante un contenido interactivo y entendible, la marca puede contar una pequeña historia. Por eso en Pyme TV
Como apoyo a los emprendedores te brindaremos fotos, videos y difusión a una mínima inversión que te ayudarán a generar contenido, promover tu emprendimiento y que tu marca gane credibilidad gracias a la recomendación de nuestros conductores. Para que así más personas se enteren de tu producto o servicio, tanto en tus plataformas digitales como en las nuestras. Pyme TV, canal amigo de los emprendedores. Hola a todos, estamos de regreso en su programa ProSalud, promoviendo la buena salud. Estamos en el bloque Cuidando tu Salud. Vamos a ver el tema, la importancia de contar con una buena salud. Tenemos un invitado especial, el doctor Daniel Ávila de Audición. Buenos días, Daniel, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Guillermo. Sí, en realidad, gracias por la invitación. Quisiera promover un poquito más el cuidado de la audición y bueno, los beneficios que tiene usar posteriormente una prótesis auditiva si es que requieren los pacientes alguna. No, encantado de tenerte, Daniel. Tú como especialista en el sector, ¿nos puedes decir por qué es importante para la salud de todos los peruanos el tener una buena y eficiente audición? Sí, mira, principalmente necesitamos una buena audición para poder desenvolvernos de la mejor manera dentro de nuestra vida diaria. Ya implica conversaciones con los parientes, trabajo, desenvolverte en todos los aspectos de tu vida de manera normal. Eso socializar también. Socializar, lo más importante, poder oír, porque finalmente si no escuchamos no podemos comunicarnos de ninguna manera, porque no podemos percibir nada de lo que nos digan. Inclusive escuché a unos amigos que inclusive no leyeron su brevete porque no podían manejar. Claro, también en esos casos es muy importante porque necesitan escuchar los claxon, a las personas, por ejemplo, igual cuando caminas por la calle igual necesitas guiarte de los sonidos para poder ubicarte bien en el espacio, es importante. ¿Es verdad que la pérdida auditiva es irreversible o hay tratamientos? A ver, lo que pasa es que existen tres tipos de pérdida auditiva principales. Una de ellas es la pérdida auditiva neurosensorial, la hipoacusia neurosensorial, la cual sí es irreversible ya que la parte interna del oído está afectada ya sea por diferentes motivos. Pero tenemos un par de pérdidas auditivas que podrían ser reversibles, la que es la hipoacusia conductiva y la hipoacusia mixta, que con algún tratamiento médico o alguna pastilla externa por ahí pueda hacer que sea reversible. Pero tenemos que evaluar bien el paciente, ¿no? Evaluar las tres partes del oído y determinar dónde está la afección. ¿Eso no tiene nada que ver con la edad del paciente o sí? No, por ejemplo, te pongo un ejemplo pequeño de una pérdida auditiva reversible. Digamos que llega un paciente que refiere que no escucha y es porque tiene un tapón de cerumen en cada oído y eso hace que no escuche. Una vez lo retiramos, una limpieza, se retira el tapón de cerumen y el paciente vuelve a oír. Eso es reversible, por ejemplo. En cambio, lo que tú me mencionas de edad, sí es irreversible ya que se afecta la parte interna y poco a poco van muriendo algunas células que se encargan de recepcionar los sonidos del ambiente, del exterior. ¿Qué tan recomendable es usar los audífonos cuando tenemos un problema o deficiencia auditiva, ¿no? Ya mira, en realidad es muy importante ya que ni bien una persona se diagnostique debe utilizarlo ya que necesita seguir recibiendo la información correcta en los oídos, en la vía auditiva y el cerebro para que se pueda estimular y así pueda llevar una conversación adecuada. Porque en algunas ocasiones podemos dejar pasar el uso de audífono ya que no es exactamente de fácil acceso y eso hace que el procesamiento sea más lento, pierda un poquito más de audición y recepción de palabras. O sea, es muy importante que una persona con pérdida auditiva diagnosticada deba usar equipos auditivos. Y hablando de pérdida auditiva, ¿qué incidentes en nuestra vida nos puede ocasionar la pérdida de audición en alguno de nuestros oídos? Ya, lo que nos puede ocasionar una pérdida auditiva, como te digo, primero es no percibir los sonidos del ambiente, o sea, eso nos puede desorientar, desubicar un poco, no poder recepcionar las conversaciones de manera adecuada, o sea, perder conversaciones hasta importantes, de repente de trabajo, etcétera, ¿no?
Y algo muy importante que quiero mencionar es que las personas con pérdida auditiva suelen aislarse, ya que no pueden participar en una conversación o responden una cosa por otra, suelen aislarse y cada vez participan menos. Eso más pasa en adultos mayores, pero en general, ¿no? Pero ¿qué malas prácticas nos puede ocasionar la pérdida auditiva? Por ejemplo, yo siempre escucho, no escuches música a alto volumen en el auto, que es un lugar cerrado, pequeño. ¿También esto puede ocasionar en el tiempo pérdida auditiva? Sí, lo que pasa es que tenemos algunos cuidados específicos para prevenir, por así decir, la pérdida auditiva. De todas maneras, la pérdida auditiva tiene un momento de aparición a partir de los 65 años en adelante aproximadamente, ya que todo el cuerpo envejece, también envejecen los oídos, pero lo que siempre le recomiendo a los pacientes es que puedan evitar el uso excesivo de auriculares para música, con volumen en exceso. En general, toda exposición a volumen en exceso hay que medirlo. Daño. Sí, causa daño en el pasar del tiempo, hay que evitarlo. Siempre, por ejemplo, si trabajamos en algún espacio muy ruidoso como una fábrica o con autos, mecánicos, minas, deben usar protección. Deben usar protección y limitarse a algunas horas también, porque eso con el tiempo sí genera una pérdida auditiva. Interesante. ¿Qué tipos de audífonos existen? Porque acá veo que estamos viendo varios tipos. Cuéntanos un poquito, y sé que estos audífonos están articulados con una app celular o con una web. Cuéntanos cómo funciona la tecnología detrás del audífono. Sí, mira, en realidad ahorita yo he traído algunos ejemplos de audífonos que son los últimos que nosotros tenemos en la empresa. Normalmente los audífonos medicados para personas con sordera usan pilas descartables, que de acuerdo al tipo y al tamaño de la pila tiene una duración. El día de hoy tenemos audífonos ya recargables para todo tipo de pacientes, ya sea adultos mayores que todavía están con la vanguardia de la tecnología, y también algo más estético como para jóvenes. Estos funcionan en primer lugar con baterías recargables, son como los teléfonos celulares actuales. Segundo, es que sí tienen opción de descargarse una app en el celular para que puedan controlar el volumen, darle algunas características de estabilidad en los sonidos. Para todo esto funciona el app. Y algo importante también que se lanzó en pandemia es el control de distancia. Por ejemplo, digamos que los pacientes en el tema de la pandemia no podían salir mucho. La marca desarrolló en la aplicación para poder hacer una calibración a distancia. Si el paciente necesitaba alguna dificultad y no podía asomarse a la oficina, podíamos mandarle la configuración nueva para su audífono mediante el app. Y seguimos teniendo igual los modelos estéticos intracanales que existen hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que las personas que buscan estética, que no se vea, que no se vea de repente por algún tema, también los seguimos teniendo. Pero principalmente el día de hoy los más tecnológicos y los mejores son los que tenemos aquí, que son los recargables, una calidad de sonido bastante buena. ¿Todos son importados o también algunos se elaboran en No, todos son traídos de fuera. Nosotros representamos una marca canadiense que es Unitron, que ya en el mundo tiene 60 años de existencia aproximadamente. Y bueno, somos los representantes aquí en el Perú de la marca. Interesante. Hablando de que no se vea, por el lado psicológico, ¿qué consejos les puede decir a las personas que, a pesar de necesitar un audífono, se sienten algo avergonzados? Pero bueno, sé que hay unos estéticos que tratan de que no se vea mucho, ¿no? Inicialmente es un poco complicado, ya que, por ejemplo, los pacientes que han llegado con esa idea, la mayoría son jóvenes y siempre me refieren que no quieren que se le vean porque pueden que lo molesten. De acuerdo a lo que el paciente diga y de acuerdo a lo que necesite según el examen, se toma una decisión y se dan las mejores alternativas. Pero siempre igual hacerle entender que, bueno, lo importante es que escuche, que tiene que comunicarse con los demás, y nosotros, como el día de hoy ya tenemos audífonos un poquito más estéticos, podemos darle más opciones a los pacientes, no solo los grandes o que se ven, que son muy incómodos. Que pasan desapercibidos, digamos. Claro, el día de hoy podemos darle más opciones siempre y cuando la pérdida auditiva del paciente se adapte a estos audífonos. Claro. Ok, interesante. Daniel, coméntanos, tú eres ejecutivo de la institución Audición. ¿Cuánto tiempo tienen ya en el sector de la salud y qué servicios ofrecen y con cuántas sedes ya cuentan a nivel Perú o quizás en otros países, ¿no? Coméntenos. Sí, yo soy el jefe del área de especialistas de audiología. Nos encargamos de principalmente evaluar a pacientes con pérdida auditiva, diagnosticarlos y ofrecerles la mejor opción ante esta pérdida auditiva que puedan tener. Después de hacer los exámenes ya nos dan un diagnóstico y con eso podemos ofrecer las mejores alternativas. Siempre le brindamos a los pacientes al menos 3 alternativas para que ellos puedan decidir dentro de lo que nosotros
podemos evaluar para que quede bien, quede muy bien. Ahora sí, contamos con sedes en Lima, en provincia, y también nos hemos convertido ya en transnacional, porque tenemos la primera sede en Santa Cruz, Bolivia. Santa Cruz, muy bonito lugar. En Lima tenemos las sedes de San Borja, Los Olivos, Surco y Miraflores. Y a nivel nacional en la ciudad de Huánuco, en Huancayo, en Ayacucho, en Tacna, y la última que hemos aperturado en Trujillo. También tienen una plataforma de e-commerce, esos audífonos también pueden ser enviados desde Lima a cualquier lugar del país. ¿O en realidad tiene que el paciente ir a su...? En realidad no, porque los pacientes tienen que ir directamente a la oficina para que sea algo mucho más personalizado, para que sea todo exacto y el paciente pueda quedar bastante contento y pueda cumplir sus objetivos. Y seguir un seguimiento, un tratamiento. Claro, nosotros después de la adaptación tenemos que darle un seguimiento para que este paciente pueda adaptarse a los audífonos y se sienta cómodo, que es lo más importante, y que resuelva todas las dificultades que el paciente tiene al oír, ya sea en el trabajo, ya sea con la familia. Cada paciente es distinto, cada objetivo de paciente es distinto, pero lo importante es resolverlo. Interesante. Daniel, por último, ¿podrías brindar 3 o 4 consejos para todos los peruanos de cómo mantener y promover una buena salud auditiva? Sí, principalmente como dije hace un momento, hay que limitarnos en el uso de auriculares de música y sobre todo en la intensidad que usemos, bajarle bastante para que podamos cuidar nuestros oídos, ya que últimamente llegan pacientes muy jóvenes con ya algunas deficiencias auditivas. Luego algo que también he podido observar es que llegan muchos pacientes por temas de estrés y empiezan con también afecta, ¿no? Sí, empiezan con zumbidos, con tinnitus, y eso puede llevar a una pérdida auditiva más adelante. Psicológicamente. Sí, en realidad bastante. Por ejemplo, ahora en pandemia llegaron muchos jóvenes que no tenían pérdida auditiva, pero referían tinnitus, o sea, el zumbido que ellos solo perciben en el oído, y era más por un tema de estrés, del encierro que estuvimos. Y finalmente, llevar una salud buena. En realidad, mientras tengamos una buena salud en general, podemos tener una buena audición. Ya a partir, como lo dije, de los 65 años en adelante, poco a poco va a disminuir la audición, poquito a poquito. No, encantado, Daniel, de tenerte aquí en el programa. Muy nutritivo toda la información que nos das para la salud auditiva de todos los peruanos. Después de estas 3 interesantes entrevistas y de los invitados especialistas en diferentes campos, estamos llegando al final del programa en ProSalud, promoviendo tu buena salud, y nos vemos el próximo lunes a las 11 a.m. Guillermo Quintana.